¿Conoce usted el evento que marcó una pausa en la guerra en nuestro proceso de independencia? 25, 26, 27 de noviembre de 1820. Tratado de armisticio, tratado de regularización de la guerra, firmada por nuestro libertador con la asesoría del gran mariscal de Ayacucho. Importante tema que vamos a tocar a continuación. Y además, a 200 años, en el bicentenario de la espada del Perú entregada a nuestro libertador Simón Bolívar, les invito a este programa fundamental, Conociendo la Historia. Es necesario conocer la historia para poder comprender nuestro presente. De la espada de acero a la batalla, a la espada de la paz, de la Unión de América. Les invito a este recorrido interesantísimo que vamos a hacer en este programa. La espada de Bolívar, la espada libertadora de América, vino dando tumbos por la historia. Se la otorgó la comunidad de Lima a su libertador en 1825, tal como está grabado en su hoja y en su alma. Esta espada vio morir a Bolívar y ella podemos decir que murió con él. Después de casi 200 años volvió a salir esta espada. Bolívar, hecho pueblo, volvió con su espada libertadora, con su espada redentora. ¡Viva Bolívar! Bienvenidos y bienvenidas a su programa educativo y cultural Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Un momento para conocer nuestra historia con documentos fundamentales, con historiadores, con la importancia de conocer nuestra historia para poder comprender nuestro presente, citando por supuesto a nuestro padre de la patria en su discurso de Angostura en 1819. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero además el maestro Simón Rodríguez, el maestro de maestros, decía, para poder crear una república tenemos que formar republicanos. Esa es la intención de este programa tan ameno. Y por eso tenemos hoy dos invitados de honor. Nuestro primer invitado es nuestro general de división, Frank Alexander Zurita Hernández. Bienvenido, mi general. Bueno, gracias. Agradecido por la invitación. A usted, mi general. Un honor. Así es. Mi general Frank Zurita Hernández es egresado de la Academia Militar de Saint-Cyr en la República de Francia en 1990. De igual manera, es licenciado en Ciencias y Artes Militares, egresado de la Academia Militar de Venezuela en 1993. Es magíster en Cienciario en la Escuela Superior de Guerra en el año 2009 y bueno, una trayectoria interesantísima como docente, como historiador, como investigador, y estoy seguro que este programa va a ser muy ameno. En otro orden de idea también tenemos otro invitado de honor y no menos importante. Se trata nada más y nada menos que de Yehuda Daniel Chukrum. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Así es. Daniel, un hombre de formación, ingeniero, abocado al desarrollo de los procesos sociales y de entidades comunitarias, humanistas, filantrópicas, además, con gran sentido de identidad nacional, aportando el desarrollo del área textil en nuestra amada Venezuela. Fundador de la industria Daltex, ¿sí? También es miembro activo de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y, por supuesto, presidente del Club Deportivo Test Jets. Bueno, un programa que tiene la intención, por supuesto, de conocer nuestra historia con documentos fundamentales. Dos temas hoy que vamos a tratar. Primero, el bicentenario de la espada del Perú, entregada a nuestro libertador Simón Bolívar. Mi general, ¿qué es mejor usted para comenzar con este programa? La espada de Bolívar, la espada de acero que acompañó a nuestro libertador para liberarnos de las cadenas del yugo español, y luego la espada del Perú, que muestra una muestra de paz, de unión, de la integración de América. Sí, bueno, una vez más agradecido por la invitación a este primer programa. Un honor, un lujo estar aquí, bueno, en esta iniciativa, Daniel, también que la aplaudo porque la Fundación Antonio José de Sucre, allá con el gran coronel y amigo Sandalio Coronel, que siempre están activos, pues, dando la batalla por la identidad nacional, que es importantísimo, porque en estos momentos de agresión imperial contra nuestro país, lo primero que se busca resquebrajar es la identidad nacional. Por lo tanto, todas estas cosas que nosotros podamos celebrar, cada bicentenario, cada evento, cada hecho, para nosotros es muchísima importancia. Más aún cuando lo que hizo el pueblo venezolano y el pueblo también de Sudamérica en esa gesta emancipadora
es una tarea titánica. Yo creo que se ha tratado por todos los medios a lo largo de estos años de minimizar lo que hizo este pueblo por la libertad de un continente. Yo particularmente, que tuve la oportunidad de estudiar en Europa y vi esa visión, la viví, esa visión eurocéntrica de todos los acontecimientos históricos, me percaté de cómo cualquier cosa que ocurriera en nuestro pasado histórico era disminuido por ellos en su totalidad. Lo minimizaban, lo invisibilizaban. Y esta tarea justamente tiene como intención colocarse ellos en la supremacía de los acontecimientos históricos y anular nuestro pasado y, por supuesto, restringir nuestro futuro. Pero lo que hicimos nosotros como pueblo es algo impresionante, porque ningún ejército ha salido de algún país para darle libertad a otros países. Lo que conocemos a lo largo de la historia es ejércitos que subyugan a otros pueblos, ejércitos que someten a otros pueblos, que roban sus riquezas, anexan territorios. Y nosotros llegamos a más de 8.000 kilómetros de aquí y no nos trajimos de allá, por lo menos del Alto Perú, allá en Bolivia, todo ese camino que recorrimos. Ninguno de los militares venezolanos y de ese pueblo que lo acompañó, uniformado, se trajo para acá riquezas, nos anexionamos territorios, hicimos campos de concentración. No ocurrió en lo absoluto. Llevamos fue libertad a esos pueblos. Y por lo tanto, este bicentenario que estamos celebrando, Juan, es de suma importancia. Bicentenario de la entrega de la espada, llamada la espada del Perú, la espada de Simón Bolívar, que fue un gesto pues de la Municipalidad de Lima en el año 1825, tras las batallas de Junín y Ayacucho, que le dieron la independencia definitiva al Perú. La municipalidad se acordó para hacer un obsequio a nuestro libertador Simón Bolívar y al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que fueron los gestores de esa campaña militar brillante. Y esa espada entonces se le entrega como reconocimiento. Por supuesto que con la espada se ha suscitado, y para bien, una controversia interesante. Gracias a Dios que ocurrió así. Por internet se ha estado diciendo que la fecha es el 30 de octubre y mucha gente celebró el 30 de octubre en sus redes sociales, en sus ediciones, etcétera, que ese día Bolívar recibió la espada del Perú, cuando no fue así. La espada se recibe el 25 de noviembre, pero eso nos dio, Daniel, la oportunidad de hacer una controversia y buscar información, y cuando las cosas ocurren así es muy importante, porque nos obliga a que un hecho histórico sea analizado, profundizado. La gente se pone en la confrontación, si no es la fecha, si es la fecha, y al final lo que queda es la gran riqueza de saber cuáles son los hechos verdaderos y poder exponerlos como lo estamos haciendo, o lo vamos a hacer ahorita, a partir de este programa y hasta la semana que viene, sobre este importante evento que es la entrega de la espada del Perú al libertador Simón Bolívar y a Antonio José de Sucre. Así es, mi general. Bueno, una frase popular: por la mentira, bueno, una frase de nuestro libertador: por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Y otra frase que es sumamente importante: nos han engañado vil y vulgarmente. Es necesario, gracias por ese aporte que usted está dando, porque además se multiplicó por todas las redes sociales. Sí. Bien, desde el punto de vista filosófico, Daniel, ¿cómo ves tú esa transición de la espada de acero a esta joya magnánima, importantísima de nuestro libertador? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo visualizas esa espada que hace el cambio, ¿verdad?, del acero con el cual combatía nuestro libertador a una joya que para nosotros representa la paz y la unión en nuestra América? Pero para ello, antes de irnos al corte, vamos a una trivia para que todos ustedes participen y puedan obtener un premio. Hay muchísimos premios para todos los que participen. Voy con la trivia. ¿Qué país entregó la espada de Bolívar? Colombia, Perú, Ecuador, México. Pueden participar por nuestras redes sociales que se encuentran en pantalla. Y ahora vamos a nuestro corte. Ya regresamos. El deporte con valores está aquí. El Club Escuela Polideportivo TecYes te invita a formar parte de un proyecto único, donde aprender y crecer es nuestra meta. Fútbol campo, fútbol sala y muy pronto, fútbol playa masculino y femenino. ¿Quieres aprender? Te enseñamos. ¿Quieres mejorar? Te tecnificamos. Estamos en la cancha de fútbol de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Universidad Bolivariana de Venezuela. Somos TecYes, somos los de Sucre.
Bien, continuamos con su programa educativo y cultural Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Y en el segmento anterior quedó una pregunta al aire. Esa transición de la espada de acero de nuestro libertador, donde nos liberó de las cadenas que nos unían al yugo español, a esta joya interesantísima, importantísima, súper valiosa, que para nosotros además representa la paz y la unión en América. Daniel, explícanos un poco sobre esa transición, por favor. Bueno, fíjate, tenemos una espada que fue labrada a mano, que fue labrada con todo tipo de piedras preciosas, con un acero fino, una joya. Y eso habla del amor que el pueblo peruano profesó al Libertador. Yo creo que una de las cosas más importantes en estas fechas es resaltar este momento patrio, este momento histórico, porque nos habla del amor y el cariño que el pueblo, y sobre todo el agradecimiento que el pueblo de Perú tenía hacia nuestro libertador, como ya lo dijo nuestro general. El libertador liberó a una nación y se retiró para que continuara esa nación por su camino. Son obras magnas, son obras dignas de alabanza, y eso es lo que el Perú demuestra con la entrega de la espada, y no ahorita como nos quieren hacer ver que todo esta nueva historia que quieren hacer ver y que no es verdad, de un odio que no puede existir ni existirá hacia el libertador que hizo tanto por esa nación. Así es, muchas gracias, Daniel. Bien, mi general Zurita, hablemos un poco de moral, de ética, de fundamentos. El Libertador le ofreció al gobierno del Perú 1 millón de pesos, además de esta hermosa y valiosa, importantísima espada. El Libertador rechazó ese 1 millón de pesos y todas las demás riquezas, bueno, pero decidió aceptar. ¿Cómo la ética del Libertador es fundamental para nuestra República Bolivariana de Venezuela, que además pretendemos demostrar al mundo que somos un gobierno de paz, que damos paz y que nuestra revolución está basada en el amor? ¿Cómo la ética trabaja allí para nuestra República? Bueno, sí, fíjate, Juan, Bolívar fue siempre un hombre excepcional desde el punto de vista de conocer el rol, no solo el que estaba representando en su momento de vida, sino el que iba a legar a las futuras generaciones. Yo creo que Bolívar siempre estuvo pensando en eso, cómo iba a ser visto o cuál era su ejemplo a futuro. Y por eso tuvo gestos que nos impresionan en la actualidad. Le dieron 1 millón de pesos, que era una fortuna en su momento, solamente para su disfrute. Y él lo rechazó. Y lo rechazó porque decía que el Perú, que era la patria que él recién había liberado, no tenía por qué hacer ese gasto en él, que lo único que quería era la libertad de ese pueblo. Con eso estaba legando a la posteridad ese desprendimiento del hombre que está buscando razones, como dices tú, magnas, filosóficas, razones realmente profundas en el ser humano, de que no es lo material lo importante, no es lo material, sino es ver a sus hermanos liberados que durante 300 años estuvieron subyugados justamente por el Imperio Español. Luego también le dieron 1 millón de pesos más que lo distribuyó entre sus oficiales del ejército, pero tampoco agarró ni medio para él. Todo lo que hacía era en desprendimiento y en razón de la patria que se estaba construyendo. Y ese es el ejemplo que dura hasta nuestros días. Fíjate que por ahí en el argot popular, y ustedes se percatarán, y los jóvenes que nos están grabando aquí, que nos escuchan, siempre hay un gesto como de malponer al Libertador y de decir, está bien, pues llegó Simón Bolívar. Cuando uno quiere hacer un acto altruista o cuando uno quiere hacer un acto de transparencia. Entonces el ejemplo siempre negativo de la gente que no tiene esa visión ni tienen esos principios es tratarlo a uno como que está bien, pues llegó con el caballo blanco montado Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque ese fue el ejemplo que dejó Bolívar desde épocas pretéritas, donde lo que hacía era demostrarnos que lo importante era razones más nobles. ¿Qué razón más noble que la libertad de todo un pueblo? Entonces esto es importante, el de 1 millón de pesos que acabas de mencionar, porque fue un hombre totalmente desprendido de lo material, un hombre que tendía más a lo espiritual, a lo profundo y a ese legado que iba a dejar la posteridad y que nos ha dejado hoy en la actualidad. Mi comandante Chávez, que trajo ese pensamiento, lo hizo vivo, el pensamiento del Libertador, que lo bajó de esas estatuas de piedra en las plazas, de esas esculturas, lo convirtió en un hombre de a pie, con su pensamiento y razonamiento,
nos dejó claro que ese era el sentimiento. Y mi comandante Chávez también murió dando un tremendo ejemplo. Se fue de este mundo, de este plano físico, un hombre totalmente espiritual, sin anhelos de materialismo, un hombre que vimos sencillo y que dio un tremendo ejemplo también a la posteridad. Eso es lo que debemos tomar como ejemplo de estos momentos históricos. Y Daniel decía algo importante hace poco. En el Perú, hoy en día las élites han hecho ver que a Bolívar se le odia allá en el Perú. Y realmente no es así. Yo estoy seguro que las masas populares siguen admirando a ese hombre que cuando llegó, lo primero que hizo fue fundar universidades, reconstruir la educación, hacer escuelas, darle la oportunidad a niños y niñas para que asistieran a los colegios, darle la libertad verdadera a los indígenas del Perú, que estaban subyugados totalmente y representaban una masa esclava de esa gran élite. Y por eso odian a Bolívar. Lo odian porque les quitó la riqueza de la esclavitud a esa élite aristocrática del Perú, que no soportó que Bolívar hiciera eso con sus esclavos y convirtió a esos primeros habitantes originarios del Perú, los convirtió en hombres libres, hombres educados. Esa era su intención y eso nunca se lo van a perdonar. Pero decía muy bien Daniel que la espada que se le entregó a Bolívar fue un gesto de reconocimiento de ese pueblo, de ese amor y ese cariño. Hay que ver el clamor popular que existía en ese momento con Bolívar. Cuando Bolívar se fue en el año 1826, se regresa a Colombia. Bueno, eso fue un cataclismo en el Perú. No querían que se fuera. Bolívar representaba la unidad, la unión, el hombre que pudo llegar y sacar a los españoles de allí, mientras que los demás no lo habían podido realizar. Entonces, son eventos que debemos rememorar como estamos haciendo y ver que Bolívar, lo que ha sido y sigue siendo atacado, son por las élites, por la aristocracia, por esa gente extremadamente rica que todavía siente que perdió sus privilegios, partes de ellos, justamente con el movimiento de la independencia emancipador del libertador Simón Bolívar. Así es, mi general, muchas gracias. Bien, es necesario conocer nuestra historia para poder comprender nuestro presente. En la época de nuestro libertador Simón Bolívar no se trataba el término de geopolítica y mucho menos geoestrategia. Sin embargo, cuando analizamos sus documentos, como el Manifiesto de Cartagena, la mal llamada Carta de Jamaica, ¿verdad? El discurso de Angostura, vemos cómo son tesis de nuestro libertador que son 100% geopolítica e incluso geoestrategia. Traslademos esa historia al presente, mi general. Cómo ese pensamiento de nuestro libertador nos hace a esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos hace un país poderoso, ¿verdad? Pero basado en la paz, además ejemplar. ¿Cómo es nuestra política basada en nuestro libertador Simón Bolívar? Sí, importante la pregunta, Juan, porque a ese Bolívar hay que materializarlo hoy en cosas tangibles. No podemos seguir hablando de la historia como un hecho que ocurrió hace 200 años y la gente no entiende cuando estamos hablando de esa historia que se hace aburrida, que se hace tediosa, cuál es la importancia hoy en día. Pero resulta que ese mensaje que está ya muy poderoso ha llegado hasta nuestros días y nos mantiene nosotros ahorita en pie de lucha y dando un ejemplo para toda América Latina y para el mundo. Lo que Bolívar dijo una vez, que quería convertir a Colombia, no es así, Daniel, en el centro del universo, así decía él, en el centro del universo. Está siendo hoy Venezuela, fíjate. Estamos ahorita siendo el centro del universo en la geopolítica. Todo se está jugando aquí. Esta agresión imperial con portaaviones, barcos de todo tipo, un submarino nuclear en el Caribe, nos pone nosotros en el centro del universo y el ataque es hacia Venezuela porque estamos dando un ejemplo a nivel mundial que es muy poderoso, que es la emancipación de los pueblos y estamos trabajando increíblemente a través de la paz. Este país no ha sucumbido en una guerra civil como ellos han querido, lo han intentado en varias oportunidades con las guarimbas, acciones de sabotaje, buscando justamente esa guerra entre hermanos en Venezuela. No lo han logrado porque el mensaje de hace 200 años, ese que dejó Bolívar, que dejó Sucre, Urdaneta, Manuelita Sáenz, ha llegado hasta nuestros días a través de mi comandante Hugo Chávez Frías y ahora con nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro, y se ha mantenido la paz. La paz a través de aquel dicho, nervios de acero, calma y cordura, un temple total para las situaciones y no hemos caído en provocaciones. No hemos caído en provocaciones a pesar de que están allí amenazándonos todos los días, a cada momento, y nosotros, bueno, hemos sabido conducir esa energía hacia lo positivo, hacia más unión del pueblo venezolano
y no frustrarnos justamente ante lo que ellos han querido, que es resquebrajar y desunir, romper esta unión monolítica del pueblo venezolano, que es el gran mensaje. Así es, mi general. Alcemos la voz en señal de la paz, que la paz reine sobre el universo, sobre nuestra patria, ¿verdad, Daniel? Bien, ya antes de irnos al corte comercial, les recuerdo que deben seguir nuestras redes sociales que se encuentran en pantalla. Y vamos a otra trivia interesantísima para ver qué pueden ganarse ustedes. Bien, ¿en qué año se entregó la espada del Perú a nuestro libertador? Primero, 1819, 1825, 1830, 1821. Y por supuesto explique de todo ello. Ahora sí, ya regresamos en nuestro siguiente segmento. En la empresa Daltex no solo tejemos telas, tejemos confianza, diseño y propósito. Cada metro de tela de punto que sale de nuestras manos lleva consigo una historia, la del confort, versatilidad y el detalle técnico que transforma una prenda en experiencia. Diseñamos pensando en quienes crean, en quienes cortan, cosen, sueñan y visten. Por eso nuestras telas de punto se adaptan, se expresan y se sostienen, porque entendemos que el textil no es solo materia, es mensaje. Desde el corazón de Venezuela, impulsamos la moda local con calidad, innovación y compromiso. Daltex es punto de partida para colecciones que conectan. ...25, 26 y 27 de noviembre 1820... Tratado de armisticio, Tratado de regularización de la guerra. Es necesario ubicarnos en tiempo y espacio para poder contextualizar. De ese armisticio previo, decreto de guerra-muerte. Daniel, ¿cómo podemos hacer esa comparación? Desde el punto de vista del Tratado de Regulación de la Guerra y Armisticio, o Armisticio y Regulación de la Guerra, surgen como una necesidad estratégica, política y humanista. ¿Okay? Desde el punto de vista humanista, tendríamos entonces que rememorar los últimos 20 años de la historia de lo que fue la Primera República, pero sobre todo en la Segunda República, donde generales como Boves, como Zuazola, como Morales, realmente emprendieron acciones bélicas contra un pueblo inocente, que ellos no consideraban pueblo, ¿no? Pero contra un pueblo inocente, matando despiadadamente. Y por supuesto, se produce una proclama de guerra a muerte del Libertador en 1813, donde el Libertador, herido, molesto, frustrado por toda esta situación de odio y de crueldad extrema, innecesaria de paso, pues también él dice, bueno, si nos están atacando de esta manera, debemos defendernos de esta manera, y entonces se proclama el Tratado de Guerra a Muerte. Me estaba comentando mi general que en un solo año se mataron, ya para 1814, ya se habían muerto más de 60.000 personas en estas guerras, y por supuesto la necesidad humanista de este tratado es sencillamente acabar con las hostilidades y humanizar la guerra, como dice, y hemos acordado hacer la guerra como lo harán los pueblos civilizados. Es decir, se necesita introducir la civilidad en las acciones hostiles dentro de la guerra, porque esto ya era sencillamente un holocausto que no tenía ninguna razón de ser, que está acabando con miles de vidas. Ese es el punto de vista humanista. Desde el punto de vista estratégico, tenemos que comentar lo que estaba pasando a lo externo del continente. Rápidamente, España en los últimos 20 años se ve asediada por una cantidad de factores como lo son un crecimiento desmedido de su marina, invirtiendo grandes recursos en su marina. Después es obligada a declinar frente a Francia. Francia impone una hacienda extremadamente alta a España. España se comienza a desangrar.
al mismo tiempo la situación de todo lo que eran los piratas y las mismas expediciones que no reportaban todas las riquezas a la corona española también disminuían los recaudos de la corona española. Y al final, bueno, tuvimos lo que fue el Tratado de Fontainebleau, que permitió que España se usara como un corredor de tropas francesas para acabar con Portugal. Recordemos que Portugal era el principal aliado de Inglaterra y Napoleón quería destruir Inglaterra. Y bueno, la batalla más insigne, la batalla de Trafalgar con el vicealmirante Nelson, muy famosa por su estrategia, donde la armada española y francesa caen bajo dominio inglés y toda la mayoría de esa modernidad de buques y marítima de España es trasladada a Gibraltar a resguardo de los ingleses. Quiere decir que ya para 1815, 1816 ya tenemos una España debilitada militarmente, debilitada económicamente, y ya para 1820 ya España está entrando a lo que se llama el trienio liberal, siguen los conflictos internos dentro de España y se produce lo que es una revolución entre absolutistas y monárquicos, que lo que buscaban era una constitución más justa, que era la Constitución de Cádiz en 1812. Todo esto es importante entenderlo porque se produce una división civil que no solamente afecta al territorio español, sino que afecta a lo interno. Pero puntualmente, ¿qué generó esto en el territorio español? Bueno, generó que Fernando VII no pudiera enviar 20.000 tropas a América, cosa que hubiera sido devastadora para el ejército patriota. Y también, en un acto de desesperación, los barcos comprados a Rusia parece o dice en las cartas que no estaban en muy buen estado, por lo cual el monarca español se enfrentaba a una decisión estratégica. O seguimos tratando de conquistar la América toda, pero con el riesgo de perder la monarquía, o invertimos todos los recursos en salvar la monarquía. Él decidió salvar su monarquía, resguardar los 20.000 hombres y el poco tesoro que todavía quedaba de la corona. Y así Pablo Morillo recibe las instrucciones de buscar un armisticio y ganar tiempo hasta que el monarca buscara tiempos mejores. A lo interno, también en el ejército realista había una división, porque esta situación de los absolutistas y los monárquicos no solamente quedó en España, también el ejército estaba dividido. Eso queda muy ilustrado, sobre todo en Ayacucho, que con varias anécdotas que hubo con Sucre, pero puntualmente con el de regulación de la guerra, vemos que Morillo ya tenía una necesidad estratégica. Desde el punto de vista de los patriotas, ya en 1818, con las campañas del centro, Bolívar entiende que la única manera que tiene de poder vencer a Morillo, teniendo en cuenta todo este factor exógeno de Colombia, es a través de la conquista de la Nueva Granada. Y es entonces como se emprende la campaña de Boyacá, la guerra de Boyacá, y nosotros entonces obtenemos lo que es la Nueva Granada. Y también el Libertador en ese momento requiere tiempo para recomponer el ejército, para jugar todo lo que es el tema estratégico de logística y poder planificar la campaña de Carabobo. Entonces, más o menos aquí tenemos una idea de la necesidad que tuvieron los dos bandos desde el punto de vista estratégico. Esto tiene también una implicación jurídica muy importante, ya que este tratado es el reconocimiento de la República de Colombia y su presidente, el libertador Simón Bolívar, como presidente. Hay que recordar que hasta entonces nosotros emprendíamos una guerra o libramos una guerra con un imperio que nos llamaba de todos menos seres humanos, y de hecho Morillo, su sobrenombre era el pacificador, porque ellos pensaban que tenían que pacificar esta tierra, cosa que nada más loco y nada más lejano a la verdad. Entonces aquí vemos ya, podemos tener algunos elementos para entender lo que fue la parte estratégica, lo que fue la parte política y lo que las implicaciones humanistas del Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. Y bueno, por supuesto, en su artículo 14 comienza con todo un tema estratégico, y ya en su artículo 14 queda patente en el armisticio la creación del Tratado de Regulación de la Guerra. El primero se firma en Santa Ana el 25 de noviembre de 1820, el segundo se firma en Santa Ana el 26, un día después,
de 1820 también, y por supuesto ya el día 27, el Libertador hace su famoso brindis con Morillo ahí y después se dividen. Una de las cosas tristes es que esta es la última vez que Sucre pisaría su territorio. Es correcto. Y qué Así casualidad, Daniel, disculpa, Juan, que te haga un inciso aquí, que estamos cumpliendo, fíjate, 2 fechas importantes, ¿no? 25 de noviembre 2 veces. 25 de noviembre, la firma del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, y 25 de noviembre, fecha en que el Libertador recibe la espada en el Perú. Así O sea, que es. no hay fechas casuales. Para nada. No, mire, y para el nada. cese de las hostilidades, ¿eh? Increíble Sí, y que cese de las hostilidades. el primer artículo, aquí lo tengo, el primer artículo del Tratado de Armisticio es la suspensión de hostilidades el día 25 de noviembre. 25 de noviembre. Impresionante como la historia, 2 siglos como Dios hace que todo coincida. fluye y coincida. Así es. Bueno, debemos ir a nuestro siguiente corte, no sin antes solicitarles que participen por nuestras redes sociales. Y vamos con nuestra trivia. Tratado de Regulación de la Guerra. ¿En qué año se firmó el Tratado de Regulación de la Guerra? 1810, 1820, 1824, 1830. Ya regresamos. Desde la Fundación Sucre, Centro de la Ilustración, Historia y Cultura, te hacemos una cordial invitación a descubrir nuestros espacios bibliotecarios. Aquí encontrarás materiales bibliográficos y no bibliográficos de todas las áreas del conocimiento. Además, contamos con préstamo al hogar y consulta de materiales digitales disponibles para ti. Nuestros servicios están abiertos a todas las comunidades que lo necesitan, porque creemos en lo que hacemos, en el sentido de pertenencia y en compartir nuestros conocimientos. Por eso nos identificamos, apoyamos y formamos parte del proyecto de identidad nacional Bolívar y Sucre, difundiendo el pensamiento y las obras de nuestros próceres de la independencia. Somos la Fundación Sucre, somos los de Sucre. Tratado de Armisticio y Tratado de Regulación de la Guerra. Mi general Zurita, ¿quién fue el promotor del Tratado de Armisticio? ¿Y cómo el Libertador usó esta estrategia para hacer el Tratado de Regulación? Bueno, fíjate, el armisticio como tal ya Bolívar lo venía presintiendo al momento que se produce el primer movimiento de rebelión militar en España. La famosa revolución de Riego y Quiroga, que eran militares liberales contra la monarquía española. Cuando Bolívar se entera de ese movimiento, se percata de que las fuerzas españolas que estaban en Venezuela, las fuerzas realistas, que estaban en una situación muy comprometida, ocupando una zona muy rica de Venezuela, que era la costa, que era la que más tenía recursos, pero que dependía efectivamente o de la Nueva Granada, que Daniel lo acaba de decir muy claramente ahorita, con la campaña libertadora de la Nueva Granada, se cortó ese flujo logístico desde Nueva Granada hacia Venezuela, quedan ellos aislados de esa riqueza que tenían allá en la Nueva Granada, y solamente les queda el cordón umbilical con la metrópoli, con la España a través del Océano Atlántico. Cuando se percata Bolívar de que está esa rebelión en marcha y que esa expedición próxima a partir, que era de 20.000 hombres aproximadamente, ya no va a salir de los puertos de España hacia tierra firme, como lo llamaban ellos, hacia Venezuela, él intuye que va a haber un momento donde van a tener que pedir los españoles un armisticio para ganar tiempo. Y a él también le convenía ese tiempo, porque como lo decía Daniel hace rato, había que reorganizar esas fuerzas militares que estaban llegando a la campaña libertadora de Nueva Granada y que debían conformar nuevos cuerpos con nuevos comandantes, ajustar los efectivos, afinar lo que era el reclutamiento, el entrenamiento de esa fuerza, la logística. Y ese es un tiempo que Bolívar visualiza como precioso para hacer ese trabajo y prepararse para la futura campaña militar, que recuerdo que no se sabía que era la campaña de Carabobo. O sea, Bolívar se estaba preparando por una campaña militar al año siguiente, pero que no se sabía dónde se iba a dar ese combate definitivo y en qué lugares. Se sabía que era el centro del país porque estaban posicionadas las fuerzas militares allí, el grueso. Entonces, es Morillo quien propone hacer ese armisticio
Bolívar, bueno, lo acepta después de una serie de conversaciones entre uno y otro bando y va a aprovechar ese momento histórico no solamente para tratar el tema militar estratégico, que es lo que es el armisticio, sino que también ponerle fin a una guerra de exterminio, que ya la describimos en los capítulos anteriores, que bueno, que había llevado casi a la muerte de 300.000 venezolanos. Hay que ver la cara a eso, 300.000 venezolanos entre españoles que eran de la península y mayoritariamente el 99% que eran venezolanos de acá, pertenecientes a esta tierra. Entonces, bueno, esa guerra de exterminio había que ponerle fin de alguna manera y es donde él se le ocurre, bueno, vamos a proponer un tratado para extinguir el decreto de guerra-muerte, que los españoles cesen sus hostilidades también de exterminio, y nada más y nada menos que coloca para esa misión a su hombre predilecto, al general que veía con más genio en ese momento, que fue Antonio José de Sucre, que tuvo muchísimo que ver en la elaboración de este tratado, y se convirtió de esa manera Sucre en el hombre de la diplomacia, en el hombre magnánimo que también lo ratificó en Ayacucho, cuando da aquella capitulación hermosa a los españoles en Ayacucho, donde ellos pensaban que lo iban a exterminar a todos, porque venían con esa creencia de lo que habían visto en los primeros años de lucha en Venezuela, y que fue todo lo contrario. Se les permitieron todos sus derechos, conservar sus espadas, uniformes, propiedades, salir del país libremente que quisiera. O sea, Sucre fue un hombre, ¿verdad?, que ha podido arrasarlos en ese momento y no lo hizo. Entonces, eso es lo que se va a reparar. Ese armisticio también trajo la oportunidad, Sandalión nos lo recordaba hace poco, ¿qué le habrá dicho Bolívar a Morillo allá en Santa Ana cuando se reunieron los dos, pasaron una noche juntos en una misma habitación, cada quien en su hamaca, que al día siguiente Morillo salió decidido a irse de Venezuela? Se va en enero del año 1821 y Morillo, me imagino yo, Sandalio, que le habrá dicho Bolívar, general, no cargue usted con la derrota que es definitiva para usted, aquí va a ganar la causa de la libertad, mire cuál es el posicionamiento de nuestras tropas, mire cuántos soldados tenemos, mire usted las posibilidades militares que tenía, logística, reclutamiento, no iban a recibir refuerzos. Y Morillo creo que hizo bien en irse de Venezuela. Recordemos que Morillo había recibido una herida tremenda en 1818 en la ingle, un lanzazo de un venezolano del ejército patriota que casi lo mata. Y había padecido en Venezuela los años más difíciles de su carrera militar, luchando contra los venezolanos. Y bueno, accede a irse de Venezuela y deja el mando al general Miguel de la Torre. Así es. Mi general, excelente, muchas gracias. Daniel, ya cerrando este hermosísimo, interesantísimo programa, nuestro libertador Simón Bolívar, líder máximo de nuestro proceso de independencia, designa a Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, luego como el líder que llevaba este tratado de armisticio y luego el tratado de regulación de la guerra. Pero ¿quiénes más participaron en esos tratados? Mira, del lado de los patriotas estaba el teniente Briceño y estaba el teniente coronel José Gabriel Pérez y el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Del lado de los realistas estaba Juan Rodríguez el Toro, estaba Francisco González Linares y estaba Juan Rodríguez. Pero aquí yo resalto mucho el genio de Sucre y sobre todo resalto mucho lo que es este documento, ¿no? Porque tanto, y quiero cerrar con una idea muy importante, tanto la espada del Perú como este documento son elementos muy valiosos en nuestra historia. En particular con el Tratado de Regulación y Armisticio, estudiándolo a fondo, podemos entender el antecedente de los derechos humanos del mundo. Recordemos que este tratado en 1820 reza cosas que 138 años después, en la Declaración de los Derechos Humanos, que fue en 1948, versan acerca, o en 1860, después de la batalla de Solferino, cuando Henry Dunn, por ejemplo, describe los horrores de Solferino, una batalla en Italia con los austriacos, y dejan en el campo de batalla tirados a miles de personas, como que si fueran animales, como que si fueran bestias, y a partir de ese documento, a partir de esa vivencia tan nefasta, Henry Dunn crea lo que se llama la Comisión de la Cruz Roja. Pero, un momento, ya Sucre en 1820 había establecido que se iban a designar comisarios para verificar el estado de salud
de los combatientes en presidio o privados de su libertad, y también que los ejércitos de cada bando tenían que encargarse de su cura y su manutención. Entonces estamos viendo un Sucre, un Bolívar con un pensamiento adelantado de la humanidad y que no se ven a lo largo del tiempo, porque después del Tratado de Regulación de la Guerra y Armisticio no se ve un tratado igual hasta 1948. Ni antecede algo de tal magnitud, ni después ocurre algo de esa magnitud hasta 1948. Otro elemento fundamental que habla de la altura de estos personajes, para mí, es el trato póstumo a los cuerpos de los combatientes. Antes sencillamente eran nada, era la nada, los tiraban ahí como que si eso que murió, ¿qué era? Y aquí estamos viendo un Sucre en su artículo 12, en su artículo 14, donde habla del respeto póstumo. Es un ser humano que luchó, que tuvo su posición, pero cada ejército está obligado a enterrarlo, y en caso de que la situación sobrepase la capacidad logística de aquel ejército, debe avisar, y en todo caso, para evitar una peste, entonces se podría acudir a la cremación, pero en ningún caso dejar tirada a la gente, que de paso, estratégicamente, ¿no? Pues siempre tenemos el lado humanista del asunto y el lado estratégico, para no ser tan romanticista. También recordemos que muchos ejércitos, desde que el mundo es mundo, dejaban a los muertos tirados ahí también para crear terror y susto entre las tropas. Entonces, bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido con el general, con tu persona, por esta invitación y por tener aquí este humilde honor de poder hablar de estas dos cosas tan importantes para nosotros los venezolanos y en estos momentos tan importantes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Entonces escuchábamos hoy a Yehuda Daniel Chucrún Levy y a mi general de división, Frank Alexander Zurita Hernández. Espero que haya sido de su agrado este programa y vamos a seguir viendo. No sin antes recordarles que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico fundasucre27@gmail.com y que también pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Bien, recuerden, es necesario conocer nuestra historia para poder comprender nuestro presente y construir un futuro deseado. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva!